hay que hablar de temas importantes, de temas de finanzas personales. Juan, Denise Montesinos, quien es la presidenta de Mujeres en Finanzas, hemos hablado todos los martes, Denise, en las mañanas contigo, de pues lo importante que es cuidar el dinero y cuidar la economía familiar. Y hoy nos acompañas de manera presencial. Ya va a ser costumbre que estés aquí con nosotros en este estudio. Bienvenida. Para poder platicar con estos temas. Denise, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y pues hoy para platicarles del tema de los intereses y del crédito. Al final siempre es un tema complicado, pero el crédito es algo de lo que hacemos uso de manera muy regular. Ya hemos hablado en este sentido de cómo los intereses, por ejemplo, es algo que cuando tenemos ingresos, cuando tenemos ahorro, nos ayudan a potenciarlo. Se vuelve como ese ingreso sobre el ingreso. Cuando hablamos del crédito, que el crédito no es otra cosa más que cuando yo salgo y pido prestado dinero, puede ser un catalizador importante para poder crecer de manera personal o crecer nuestro negocio. Nos ayuda a todo, desde comprar un electrodoméstico, un auto, una casa, ¿no? Hasta poder desarrollar ese negocio que estamos haciendo. Pero para eso y para poder hacer lo que exponencie lo que tenemos nosotros a nivel personal, pues es bien importante que lo conozcamos y que entendamos que no manejado de manera correcta puede representar una carga importante, un problema importante en la manera en la que manejamos nuestras finanzas personales y en el futuro. ¿Cómo elegir la mejor opción, Denise? Que eso también es complicado, sobre todo con el tema de los créditos, ¿no? Analizar con las distintas instituciones financieras. No todo puede ser, digamos, el mismo crédito que te otorga un banco u otro, pero las condiciones son distintas y entonces claro, la capacidad de pago es importante analizarla. ¿Cómo analizar esa capacidad de pago? Sobre todo, y perdón, porque muchas veces todo viene en letras chiquitas. ¿Cuáles podrían ser los 3 puntos a lo que se refiere Pablo que tendríamos que verificar sí o sí, Denise? Les diría, tendríamos que entender por lo menos un par de conceptos importantes, que sería el tema de la liquidez y nuestra capacidad de pago y cómo se generan los intereses, ¿no? Porque con independencia de las letras chiquitas, eso nos dan oportunidad de poder ver a qué nos referimos cuando pedimos un crédito. El interés es lo que nos cuesta, el costo de que nos presten ese dinero. Y el interés puede variar definitivamente dependiendo de la empresa, la institución financiera que nos esté dando el dinero. Y por ponerles un ejemplo, imagínense que pedimos 10,000 pesos y que nos dan un crédito personal, un préstamo personal a 4 años y que la tasa, el costo de ese dinero es 30%. Ese 30% va a significar un par de cosas. Que nuestros pagos pudieran quedar entre 150 pesos al mes. Hasta ahí pudiera parecer cómodo, ¿no? Bien. Cómodo. Pero la primera cuenta importante a hacer es que al final del camino yo no voy a terminar pagando 10,000 pesos. Voy a terminar pagando casi 17,000 pesos por el costo de esos intereses, lo cual en 4 años termina siendo un 70%, casi el doble, ¿no? Y después, y eso nos lleva al tema del interés. No es lo mismo tener un interés de 30%, con el que yo pago 350 pesos al mes, que un interés de 40%, que imagínense que eso me lleva a pagar 455 pesos al mes. O sea, imagínense cómo se exponencia el escoger cualquier crédito. Y por otro lado, lo que yo tengo que tomar en consideración es, imagínense que tengo 350 pesos al mes. ¿Qué pasa si yo tengo un sueldo de 8,000, de 10,000, de 15,000 pesos? Al final se vuelve una erogación más que yo tengo que tener programada, que es constante, que ya es una obligación y que se va a sumar a los pagos que yo tenga que hacer de gas, de luz, de agua, de educación. Y entonces sumen eso a aquellas ocasiones en que nos emocionamos mucho, gastamos de más y pedimos créditos, más créditos de los que podemos pagar. Eventualmente eso le pega a lo básico de nuestras finanzas, ¿no? Yo recuerdo, Denise, los primeros créditos que solicité, el tema de la tabla de amortización. La persona que me estaba atendiendo me estaba entreenvolviendo y demás, pero yo decía, tengo que ver la tabla de amortización y cómo le daban vueltas para mostrármela, porque entiendo, ahorita tú nos dirás, es ahí en donde puedes darte cuenta de lo que vendrán durante los próximos años y meses y sobre todo ver la cifra final, ¿no? Lo interesante de la tabla de amortización es que al final te va a dar esos datos. ¿Cuál es tu interés? O en este caso, que es un término común que ustedes iban a encontrar en las letras chiquitas y que lo tenemos que buscar, que es el costo anual total, que es mi suma, precisamente el CAT, mi suma de intereses, pero comisiones, pero cualquier otro cargo que la institución financiera realice. Resulta ser un poco más alto que los intereses. Entonces, una tabla de amortización me va a poder permitir ver cuál es mi erogación inicial
o cuál es lo que yo tengo que pagar inicialmente o que va a ser reducido de mi crédito por una comisión por apertura, por ejemplo. Me va a dejar ver cuando yo vaya pagando, qué tanto de mi pago, de esos 350 pesos, en realidad se aplica al capital y en realidad a los intereses después, ¿no? Que es importante que en una tabla de amortización veríamos que cuando el crédito empieza, la mayor parte del pago se va en realidad a los intereses y no estoy reduciendo el capital. Me permitiría ver mensualmente cuánto tengo que pagar y en el acumulado cuánto voy a pagar, ¿no? Entonces la tabla de amortización es importante y también justo tendríamos que considerar como puntos importantes el elegir y el comparar. Yo creo que esa comparación y ese estudio antes de pedir un crédito se vuelve bien importante. Y un punto que me gustaría decir y que se me hace bien importante es la institución financiera no nos está haciendo el favor de darnos un crédito. Y nosotros como usuarios de servicios financieros tenemos la alternativa de buscar diferentes opciones dentro de estas entidades reguladas. Buscar ese CAT, que el CAT sea beneficioso, qué penalizaciones me dan si pago antes, qué penalizaciones me dan si realizo pagos totales, si cuando yo hago pagos anticipados me va a bajar el saldo, me va a bajar el plazo. Necesito conocer, necesito elegir, primero que nada. Después tengo que hacer esa evaluación de mi liquidez. Cuando yo haga este pago mensual, que por eso la importancia de esa tabla de amortización y que te digan tu pago mensual. Cuando yo haga mi pago mensual, ¿cómo va a beneficiar o a perjudicar mi propia situación y mis finanzas personales? ¿Y qué pasa si en el Inter viene una emergencia? ¿La voy a poder cubrir? Ese es otro punto que ver, el de la liquidez, el de la posibilidad de pago una vez que estoy con esta deuda, porque al final del camino esa deuda se queda con nosotros el plazo que sea necesario. Y el tema de alinear los préstamos. Esto es bien interesante porque es un error bien común que cometemos. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha tocado llegar a pagar el súper y que nos digan hay meses sin intereses? Y puedes pagar el súper a 3 meses sin intereses. Ahí es donde viene este alineamiento, porque si yo me voy a acabar mi despensa en 2 semanas, imagínense que me quedo con 2 meses y medio más de deuda por esa despensa que ya me... que estás pagando. Los meses sin intereses creo que es algo que puede llegar a ser peligroso, digamos, para las finanzas personales, porque si tomamos en cuenta, Denise, que hay veces que hay ofertas muy grandes, ¿no? Que tenemos ofertas muy grandes, o de artículos que son muy costosos, que digamos lo podemos pagar a meses sin intereses. Pero si digamos, vamos a poner un ejemplo, pagamos una lavadora a meses sin intereses, después ¿por qué no se acerca la agencia de viajes y me ofrece un viaje a meses sin intereses? Y al rato estoy pagando la colegiatura de mi hijo a meses sin intereses, al rato meto el súper, al rato meto tal. Tú ya de saque mensualmente a esa tarjeta de crédito le vas a estar pagando una cantidad importante, porque eso no se quita, ¿no? Exacto, esa deuda queda ahí y al final del camino resulta fácil firmar en el caso de las tarjetas, pero se siguen acumulando estas deudas. Estos 350 pesos de los que hablábamos se vuelven 700, se vuelven 2,000 y terminan afectando toda nuestra planeación y todos esos presupuestos que venimos platicando y haciendo semana por semana. Entonces también es importante verlo y también antes de hacer esta compra ver qué puedo tomar de mis ahorros, ¿no? O sea, necesariamente Exacto. tengo que tomar el crédito de 100,000 pesos porque me ofrecieron 100,000 pesos, o puedo yo tomar de mis ahorros, puedo definir si de verdad es algo que se necesita adquirir hoy y pasar esa carga de tener un crédito, ya sea a que sea menor o que sea más en el futuro, ¿no? Cuando yo esté más financieramente preparada. Esto es cosa de decidir entre qué necesito y qué quiero, y esas oportunidades a veces son más psicológicas que reales, ¿no? Denise, ¿cómo tomar la decisión, por ejemplo, si voy a elegir una tarjeta de crédito? Sobre todo ahora que hay tantas que te ofrecen no anualidad y que puntos y demás. Muchas no son de bancos, muchas son de empresas que incluso a veces operan desde otros países. ¿Cómo puedo elegir realmente una tarjeta que no me vaya a meter en problemas y que no por no pagar la anualidad diga, esta es la que me conviene, porque aparte me regresan el 0.02% del consumo y que a veces te retrasas un día en el pago y entonces ahí conoces el verdadero problema, ¿no? ¿Cómo elegir una tarjeta de crédito? Sería, la elección de una tarjeta no difiere tanto de la elección de cualquier crédito en términos generales. Lo que tenemos que ver es, punto número 1, que siempre es muy importante, revisar, por muy buena que sea la oferta, que sea una entidad regulada.
por las autoridades, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y una vez que se ve que estamos obteniendo este crédito con la institución financiera, voltearnos a ver el CAT, ¿no? Voltearnos a ver el CAT. El CAT es muy importante porque sucede en los préstamos personales y sucede en las tarjetas de crédito también, Juan Pablo, que nos dicen CAT del 110%. Significa que de manera anual me va a estar doblando la deuda. Claro. Y no es lo mismo encontrar un CAT de 110%, que llega a verlo en las tarjetas, a un CAT del 35% del 40%. El CAT, a ver si te parece, para explicarlo, digamos, más detalladamente a las personas que nos escuchan, Denise, sabemos que es el costo anual total, pero digamos, el CAT ¿Cómo se saca? ¿Cómo se mide? Estamos hablando de este 110%. Es si yo dejo de pagar el crédito, acabaría pagando el 110% de mi deuda. ¿Cómo es? No, no necesariamente. Como les decía, tenemos como varios elementos que integran el costo que representa obtener un crédito y dar un crédito. El primero de ellos es los intereses, que es el costo de que nos presten, el costo directo de que nos presten el dinero. Eso es una tasa anual que se va a calcular con base, que se va a hacer como mensual, ¿no? La vamos a dividir entre 12 y la vamos a calcular con base en el dinero que me deben, ¿no? Y una vez que se tienen los intereses, lo que yo tengo que considerar es que las instituciones financieras me podrían cobrar una comisión por apertura, comisiones anuales, por ejemplo, ¿no? Cuando yo sumo todos esos costos adicionales a los intereses, eso es lo que me representa, me lo convierten a una tasa, que es la tasa que en realidad yo estoy pagando cuando pido un préstamo. Que no solo se integre entonces por los intereses, sino por el cachito que representa el tener una comisión de apertura, el tener una comisión anual o el tener cualquier tipo de comisión. Es sumarle todo, digamos. Es sumarle todo y ver de manera integral cuál es el costo de un préstamo sin que haya sorpresas de que a lo mejor te cobra una tasa del 10%, pero tu comisión por anualidad es de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, para que tengamos como usuarios de los servicios financieros esa claridad, este costo anual total nos lleva a cuál es el costo real del crédito, ¿no? Entonces, estos dos puntos, que esté regulado por una entidad financiera, en este caso la Conducef, y calcular el CAT. Hay que echarle un vistazo específicamente. Ver el CAT y ver las condiciones del crédito. Por ejemplo, yo tengo que poder evaluar qué sucede si prepago, ¿no? ¿Qué sucede si liquido? ¿Qué sucede si me retraso? Al final, este tema del retraso, ya hablaremos en futuras intervenciones del tema del buró de crédito, pero siempre me va a afectar retrasarme. Pero tengo que ver integralmente no solo el CAT, sino cuánto me cobran de moratorios, cuánto esperan que sean los pagos mínimos, por ejemplo, en el caso de las tarjetas, o cuál es el monto que me queda de pagos, cómo son las condiciones de liquidación, y ver de manera integral cuál conviene a mi liquidez y al costo que yo quiero pagar por el dinero que me prestan. Pero toda esa información está disponible en línea para que no sentamos que nos están dando una oportunidad de darnos un crédito, sino que tenemos esa elección, que es muy importante. Antes de irnos, Denise, y quizás si podemos sintetizar un poquito acerca de los créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es acudir a un broker? Esta figura que te ayuda de momento pues ya a la gestión del crédito, sobre todo pensando en que quienes no tengan tiempo de sentarse en cada banco para ir a solicitar información y ver cuál les conviene. ¿Es útil un broker? ¿Lo recomiendan? Lo que tendríamos que considerar, porque siempre dependerá del tema de lo que pensemos invertir, va a depender de cuánto queremos invertir y de si yo tengo este tiempo para hacer la evaluación. Como en el resto de los créditos es importante hacer esa comparativa, siempre vamos a tener a estos expertos que nos pueden dar las alternativas. Lo importante es que sea un broker confiable y que sepamos que viene con un costo que tenemos que estar dispuestos a pagar y que garanticemos que de nuevo nos esté dando entidades reguladas con datos completos y que sin importar si voy al banco o si voy con el broker, yo haga esas mismas preguntas acerca del CAT, de los prepagos, de los moratorios, sin dejarme llevar porque el broker me diga yo creo que deberías de ir con este banco o con el otro. No, si así, no dejar en ellos el 100% del trabajo, porque los bancos no nos están dando una oportunidad. Tenemos elección entre varias alternativas. Exactamente. Muy bien, Denise. Pues bien, gracias, Denise Montesinos. Muchas gracias. Qué bueno que estuviste por aquí y esperamos verte todas las semanas por acá. Muchas gracias. Para poder hablar de distintos temas. Información muy importante. Muy útil, muy útil. Muy, pero muy útil. Muchísimas gracias. Gracias, Denise Montesinos.